¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy les quiero hablar acerca de los materiales y su clasificación. Como bien saben, los materiales son muy utilizados en distintas áreas de trabajo, en distintas especialidades, como en la industria, en la ingeniería, los científicos también lo trabajan, los químicos, entre muchas otras más áreas que son muy utilizados los materiales. Hoy les quiero hablar de 4 principales grupos, los cuales se clasifican estos materiales. Tenemos como primer grupo los materiales metales. Como segundo grupo tenemos los cerámicos y así tenemos los polímeros y por último tenemos los materiales compuestos. Pero quiero hablarles como primer grupo, primer punto, de los metales. Los metales son materiales que se caracterizan por ser buenos conductores de calor y de electricidad. Por ejemplo, el cobre, ya que por este metal, la electricidad puede correr sin hacer defectos y así poder obtener una luz. Este metal es muy efectivo para que la corriente eléctrica pueda pasar por él, ya que este metal posee una cierta un brillo que hace distinguir de todos los metales. Claro, en excepción de algunos metales algunos materiales, por ejemplo el mercurio, de otros tipos de este otro metal que es muy denso, en realidad no es muy buen conductor de electricidad. Dentro de los materiales también se encuentran los alcalinos, que también está dentro de los metales, como el sodio, el terio y el manganesio también. Estos materiales son distintos a otros, ya que unos metales son más resistentes cuando se les ejerce una fuerza. Cuando se ejerce una fuerza tienden a ser más resistentes hasta que haya deformación y lleguen a romperse. Estos metales son bastante duros, ya que son muy utilizados en la industria y en otras áreas de trabajo. Los metales se clasifican en 2 grupos también. Los metales, existen los ferrosos y los no ferrosos. ¿Por qué? Los ferrosos se dice que se caracterizan porque poseen una alta cantidad de hierro, estos metales, y los no ferrosos son aquellos que poseen una cantidad mínima de hierro, la cual los hace distinguirse entre ellos. Los metales más utilizados hoy en día son el hierro y el acero, ya que con estos dos metales se pueden hacer o se pueden crear desde una herramienta tan pequeña hasta una construcción demasiado grande, como por ejemplo los puentes que están cargados de estos metales, los cuales los hacen ser únicos y muy resistentes. Y como siguiente grupo pasamos a los materiales cerámicos. Como podemos ver, tiempos atrás el material de cerámica ya había sido utilizada por muchas personas de los años anteriores, los que hacían las construcciones de cerámica, pero no estaban mezcladas entre ellas y no se había perfeccionado distintos materiales con ellos. Pero estos materiales son muy frágiles,
y al momento de ejercer una fuerza sobre ellos, tienden a deformarse y a romperse con facilidad. Además, estos materiales poseen una resistencia alta de calor. Además de que por medio del calor este material adquiere y recibe propiedades las cuales los hacen ser más resistentes y más duros. Eso sí, estos materiales sí no poseen la capacidad de resistir, más que nada estos materiales no son conductores de electricidad, no son conductores de pasar corriente eléctrica. Estos materiales más que nada son utilizados como aislantes en lo que es el trabajo de la electricidad, ya que no adquieren corriente eléctrica y son como protectores para ellos y así no poder obtener descargas eléctricas. A los que trabajan en esta área. También existen otros tipos de cerámicos, pero son más tecnológicos, ya que poseen cierta tecnología que se trabaja para que, como por ejemplo ¿cómo se llaman? Las fichas de las televisiones, de computadoras y esas cosas que poseen las telecomunicaciones y otras cosas más. Por ejemplo, dentro de su clasificación de los cerámicos existe lo que es el vidrio, que es un material tan frágil y puede romperse con facilidad, pero este material posee la propiedad de ser óptico, ya que es muy transparente y nosotros podemos observar lo que hay detrás de ese material con facilidad, y también el sol puede atravesar ese material. Como tercer grupo tenemos el grupo de los materiales, los polímeros. Estos materiales son de muy baja conductividad eléctrica y térmica. Estos materiales tienden a ser muy blandos al momento de ejercer el calor, tienden a derretirse y a ser muy frágiles en ese aspecto, y no son buenos conductores de electricidad, ya que tienden a solidificarse y a fundirse, y así poseen ciertas características, ciertas propiedades que los hace ser distintos a los demás materiales, pero también son muy importantes, también son muy utilizados dentro de distintas áreas de trabajo. Estos polímeros se clasifican como termoplásticos, termoestables y polímeros elastómeros. Como primera clasificación, los termoplásticos son aquellos materiales, es aquel polímero que se puede moldear con facilidad sin perder propiedades. Estos materiales se tienden a fundir, obteniendo poder moldearlos a distintas figuras, a distintos objetos, como quieramos nosotros realizarlo, y al final este material tiende a obtener su consistencia misma a la anterior, así se endurecen y tienen la misma consistencia. Es lo que los hace distintos a otros, como por ejemplo está el PVC, el cloruro de vinilo,
el acrílico y los nylons. Estos materiales pueden fundirse sin ningún problema y pueden volver a realizar otros materiales con eso mismo, más bien otros objetos que poseen las mismas características. En la segunda clasificación de los polímeros está el termoestable. Estos materiales se caracterizan por ser más duros, tienen una mayor resistencia también, pero estos materiales, después de haber sido endurecidos, ya no pueden volver a fundirse, sino que ya así quedan. Ya no pueden volver a fundirse como los termoplásticos. Estos ya después de haber sido solidificados, hasta ahí termina su trabajo. Y dentro de esto están las baquelitas, que son las fibras que utilizan hoy en día las madres a lavar los trastes. También está el silicón, que lo utilizan mucho para sellar grietas o para sellar vidrios o diferentes cosas. También están los polietilano. Ese es otro material que es termoestable también. Y los polímeros elastómeros. Estos polímeros se puede identificar porque son demasiado, como su nombre lo dice, elastómeros, son muy elásticos. Tienen esa propiedad única que los hace estirarse al momento de ejercer una fuerza. Estos materiales se estiran, pero después de ejercer esa fuerza, nosotros se la quitamos, esos materiales tienden a volver a su estado natural, a como estaban, y sin que haya deformación, sin que haya algún cambio en ellos, y así como por ejemplo las ligas que se utilizan hoy en día, las ligas se estiran, pero al momento de nosotros dejar de ponerles esa fuerza, vuelven a su estado natural. Y como último grupo tenemos los materiales compuestos. Los materiales compuestos, estos se pueden formar a partir de 2 o más materiales, incluyendo los que ya mencionamos anteriormente. ¿Con qué objetivo? Los materiales compuestos se realizan para poder obtener una consistencia más reforzada. Por ejemplo, en los materiales de acero. Algunos son más resistentes que otros, algunos son más fáciles de deformarse, otros son más maleables, ¿no? Y al momento de uno mezclar sus propiedades, tendemos a tener un material más duro y más fácil de moldear. Esto con el fin de obtener propiedades en un solo material. Y ya que ayuda bastante a distintas áreas de trabajo, distintas especialidades, y esto se da, como les mencionaba, desde 2 o más materiales, los cuales nosotros queramos que un solo objeto o un solo material posea esas características que nosotros querramos. Como por ejemplo, para tener una mezcla o para tener un material, podemos utilizar lo que es el cemento, el agua y la grava, que son 3 materiales distintos que nosotros al mezclarlos, vamos a obtener un material distinto que en pocos minutos, en poco tiempo, este material va a obtener una dureza
la cual no vamos a poder romper tan fácilmente y ya no vamos a poder moldear. Y este material, como les decía, posee uno de los materiales, una de las características de los polímeros, que ya no se puede volver a fundir porque ya está 100% endurecido. Ya no podemos volver a su estado anterior, porque ya ha sido una mezcla, ha sido una perfección, ha sido perfeccionado estos materiales, mezclándolos unos con otros, obtenemos propiedades unidas, las cuales nos dan distintos materiales que en realidad son muy útiles para distintas industrias, distintas especialidades, los químicos más que nada son los que se unen como y todo eso. Y esto sería todo acerca de la clasificación de los materiales que son, como les decía, los metales, los polímeros, los cerámicos y los materiales compuestos. Y muchas gracias, espero me hayan entendido, espero y les sirva mucho esta información. Hasta luego.